A las 6:17 de la mañana, el portaaviones USS George H.W. Bush surcaba las aguas del Golfo de Omán en una patrulla de presencia rutinaria, cuando el radar detectó 48 drones iraníes, Shahed, aproximándose desde el suroeste. El dron de cabeza estaba a 12 kilómetros, lanzándose contra el portaaviones a 185 kilómetros por hora, con 50 kilos de explosivo de alto poder en la ojiva. Pero el operador iraní que controlaba el enjambre no sabía lo que había sido instalado en la cubierta de vuelo del Bush apenas 3 semanas antes. Sin ninguna advertencia, el aparato completo se precipitó al Golfo sin explosión alguna, sin misil, sin estela, sin destello en el cielo. Solo el viento sobre el fuselaje y un chapoteo. Lo que derribó ese dron es algo que la Armada de los Estados Unidos lleva una década construyendo. Y en este escenario de simulacro de guerra ambientado en la primavera de 2026, el sistema acaba de ser utilizado en combate por primera vez, mientras 47 drones iraníes más siguen aproximándose desde el suroeste. Entre las lanzaderas de la catapulta y las cadenas de amarre, descansa un contenedor de carga alrededor del cual la tripulación de cubierta ha estado caminando durante 3 semanas sin prestarle la menor atención. El contenedor no tiene marcas, ni señalización, ni propósito aparente. 3 semanas sorteándolo habían entrenado a la tripulación para ignorarlo por completo. Entonces el techo se deslizó sobre rieles hidráulicos y un director de haz emergió desde el interior sobre una montura estabilizada. La óptica giró hacia el horizonte suroeste, se asentó y quedó fija sobre un contacto a 8 kilómetros de distancia, aproximadamente la misma distancia que hay entre el centro de Madrid y el aeropuerto de Barajas. El haz conectó, invisible, sin destello de boca de fuego, sin humo, sin trazadores. Y durante 2 segundos, el suboficial no vio absolutamente nada ocurrir. En la pantalla táctica del destructor Mason, en su centro de información de combate, esa sala sin ventanas bajo cubierta donde los marineros libran la batalla a través de pantallas a más de 3 kilómetros de distancia, el contacto seguía ahí, seguía volando, seguía acercándose. 3 segundos. 4. Luego el contacto desapareció del radar del Mason por completo, y en el límite de la visión, un diminuto punto negro se precipitó desde el cielo y salpicó en las aguas del Golfo de Omán. El director de haz se desplazó 10 grados, volvió a fijarse y mantuvo el tiempo de permanencia sobre un segundo contacto a 9 kilómetros. 12 segundos después, ese contacto desapareció del radar del Mason, y un segundo chapoteo cayó 2 kilómetros más allá del primero. El suboficial seguía de pie en el mismo lugar. Lo que sea que hubiera en ese contenedor acababa de hacerlo 2 veces. Lo que derribó esos drones es el sistema de armas láser Locust. Lo construyó la empresa Avironment, y la Armada lo probó a bordo del Bush por primera vez en octubre de 2025. Esta mañana es la primera vez que el sistema dispara contra algo que realmente intenta abrir un boquete en un buque de guerra estadounidense. El contenedor no está empotrado en el casco. Está atornillado a la cubierta. La Armada tendió un cable de alimentación desde un panel de distribución existente y lo conectó al lateral del armazón. Luego lo sujetaron todo con las mismas cadenas que mantienen un F-barra a 18 sujeto a la cubierta durante un huracán. La instalación completa llevó menos tiempo que reformar una cocina. El haz en sí funciona a entre 20 y 35 kilovatios. Para que se hagan una idea, su microondas doméstico consume alrededor de 1 kilovatio. Es decir, esto equivale a unos 30 microondas enfocados en un solo punto del tamaño de una moneda de €1. Suena modesto para los estándares de las armas láser, pero es más que suficientemente devastador contra un fuselaje de fibra de vidrio. El Locust existe para un único trabajo: detener los drones pequeños, lentos y de construcción ligera que Irán ha estado lanzando en oleadas desde que comenzó el conflicto con los hutíes, agotando el inventario de interceptores de la Armada. Todas las demás armas navales cuestan más de construir que el objeto al que apuntan: el Locust número, que acaba de caer al agua
El Shahed-136, el dron de ataque kamikaze de producción masiva de Irán. Fuselaje de fibra de vidrio con propulsión de hélice. 50 kilos de explosivo en la ojiva. Un alcance de unos 2.500 kilómetros. Más o menos la misma distancia que hay entre Madrid y Moscú con combustible de sobra. Irán los fabrica por $35.000 la unidad. El artefacto es lento, torpe y ruidoso como una cortadora de césped. La ventaja de Irán es que produce alrededor de 1.000 unidades al mes. Un disparo del Locust cuesta aproximadamente $1, el precio de la electricidad que alimenta el haz. Y los drones que acaba de hundir cuestan $35.000 cada uno. $1 en el riel para destruir $70.000 en material iraní. Ahí está la magia. 2 drones derribados. Munición total gastada. Aproximadamente $2. Más o menos lo que la tripulación de cubierta acaba de gastar en café. Al cruzar la cubierta, el suboficial pasa por encima de un grueso cable de alimentación que va desde un panel de distribución al lateral del contenedor. El cable está tibio al tacto. Dentro del contenedor, los intercambiadores de calor zumban con tanta fuerza que el revestimiento de acero de la cubierta a su alrededor ya empieza a sentirlo. Ese cable de alimentación que entra al contenedor es toda la instalación, sin tiempo en dique seco, sin modificaciones en el casco, sin nuevas canalizaciones de cables por todo el buque. Colocar un arma nueva en un buque de guerra normalmente implica un periodo en astillero que consume meses y quema cientos de millones de dólares en contratos antes de que el sistema dispare su primer tiro. El Bush no tiene previsto su reabastecimiento y revisión general hasta principios de la década de 2030, así que no había ninguna ventana en el calendario para instalar un arma nueva. La Armada esquivó el problema por completo y el resultado está sentado en la cubierta derribando drones por $1 el disparo. Piénsenlo como instalar un aire acondicionado de ventana en lugar de rehacer todo el sistema centralizado. Menos potencia, menos trabajo, pero funciona mañana por la mañana en lugar de en 2031, porque la amenaza de los drones ha estado apareciendo más rápido de lo que el ciclo normal de adquisiciones de la Armada puede seguir el ritmo. El director de haz se desliza de nuevo, se fija y mantiene la posición. Un tercero desaparece del radar del Mason, luego un cuarto, luego un quinto. Eso deja 42 drones aún en camino, y las celdas de misiles del grupo de ataque no han sido tocadas. El Mason lleva 96 celdas de lanzamiento vertical cargadas para este despliegue, y el Ross y el Donald Cook aportan 90 más cada uno. En total, 276 celdas en toda la formación contra 48 drones en el enjambre. La matemática debería ser una paliza. Casi 6 misiles por cada dron con celdas de sobra. Lo que plantea la pregunta obvia: ¿para qué necesita el grupo de ataque un láser? La respuesta está a 600 metros al este, en un centro de operaciones de la Guardia Revolucionaria Islámica en la costa de Bandar Abbas. Un coronel iraní observa el mismo enfrentamiento en su propia pantalla táctica y ve cómo su conteo de drones cae de 1 en 1 cada 12 segundos mientras toma notas. Esta mañana no es el ataque. Esta mañana es el problema matemático sobre el que se construirá el próximo ataque. El coronel diseñó el plan de hoy en torno a un único número: el costo de los interceptores que los estadounidenses normalmente usan para detener sus drones. Cada Shahed-136 le cuesta a Irán aproximadamente el precio de una camioneta usada. El interceptor que lo detiene le cuesta a la Armada estadounidense $1,5 millones. Cada disparo canjea $1 por 43 centavos en el libro de contabilidad del intercambio de costos. Los estadounidenses ganan cada enfrentamiento individual y aún así se arruinan más rápido que Irán. Esa es la máquina tragamonedas en la que la Armada ha estado atrapada desde que comenzó el conflicto con los hutíes. Ganas cada tirada, llegas a casa con los bolsillos vacíos. Es como ganar cada mano en la partida de póker familiar, mientras tu sobrino te vacía silenciosamente la cartera por debajo de la mesa. El coronel no necesita que un dron atraviese la cubierta del portaaviones esta mañana. Necesita que el grupo de ataque dispare suficientes interceptores
para que el próximo ataque encuentre el depósito vacío y el portaaviones poniendo rumbo a puerto. El próximo ataque ocurre dentro de 3 días, cuando su segunda oleada esté reabastecida y lista. Los drones no son el arma. Los drones son el cebo. Y la trampa es el contador de munición en la pantalla de combate del Mason. Pero en el Mason, el contador de lanzamientos no se ha movido. 6 drones dentro del enfrentamiento. Las celdas siguen cargadas a 96. El coronel aún no se da cuenta de que sigue planificando en torno a la versión de este combate en la que el Mason ya habría disparado una docena de interceptores. Y en esa versión, sabe exactamente lo que viene después. Su plan funciona sobre el papel gracias a una característica específica del sistema de lanzamiento vertical Mark 41. No hay forma de recargarlo en el mar. La Armada de los Estados Unidos lleva más de 20 años trabajando en esa capacidad. Y, a fecha de esta mañana, todavía no existe. No se puede meter un contenedor de misiles directamente en la celda de un destructor desde un buque de suministro en movimiento, con ningún estado del mar, desde ningún barco que la Armada haya construido jamás, bajo ninguna condición meteorológica que exista en la Tierra. La Armada ha probado conceptos durante 2 décadas y ninguno ha funcionado operacionalmente. Y ninguno llegará este año, ni el próximo ni el siguiente. Así que cuando el Mason agote sus celdas, tiene exactamente una opción: abandonar el combate. Navegar hacia una de las pocas bases certificadas para manejar munición Mark 41. Norfolk, Yokosuka, Rota, San Diego. Amarrar junto a una grúa de manejo de misiles y pasar días recargando verticalmente mientras una tripulación de relevo duerme en los barracones en tierra. No hay término medio. No existe ningún buque de reabastecimiento en movimiento, hoy ni mañana, que pueda devolver un misil a la celda de un destructor en el mar. Es como tener un coche que solo puede repostar en 4 concesionarios específicos en todo el mundo. Y el más cercano está a 2 semanas de viaje. Si el Mason quema su cargador en este enfrentamiento, el portaaviones pierde a su comandante de defensa antimisil durante al menos 2 semanas. Para entonces, la ventana de 3 días del coronel se habrá cerrado, y la segunda oleada habrá pasado o nunca habrá tenido que lanzarse. El combate termina antes de que las celdas vuelvan al teatro de operaciones. Esa es la trampa. Y el Locust es lo que el coronel no tuvo en cuenta. El contenedor produce su 8º silencioso chapoteo. Luego el 9º. La cubierta alrededor del contenedor está caliente ahora, y las líneas de refrigerante pulsan visiblemente contra el revestimiento de acero. El suboficial hace tiempo que pasó a otras tareas. El director de A sigue trabajando. El contador de lanzamientos del Mason todavía no se ha movido. En Bandar Abbas, la pantalla del coronel se actualiza en otra iteración. Conteo de drones. 38. Luego 37. Luego 36. Los estadounidenses están deteniendo sus drones, pero el coronel no puede ver cómo. No ha habido ningún lanzamiento de misiles desde el grupo de ataque en su pantalla de radar durante los últimos 6 minutos. Ninguna firma antiaérea de ningún tipo. Ningún patrón de bengalas y chaff desde sus destructores. Sus drones simplemente se apagan a mitad de vuelo al mismo ritmo al que lo harían si el Mason estuviera quemando interceptores a plena capacidad. Lo que el coronel no sabe es que el Mason no ha disparado una sola celda. Los estadounidenses están deteniendo todo su enjambre con un contenedor de carga y un cable de alimentación. No tiene ningún modelo para lo que está ocurriendo en su pantalla. Es el equivalente militar de abrir la aplicación de tu banco y ver cargos que no has autorizado. Algo está pasando claramente. Solo que no tienes la menor idea de qué. 19 minutos dentro del enfrentamiento, 16 chapoteos más tarde. La cubierta alrededor del contenedor está lo suficientemente caliente como para sentirla a través de las suelas de las botas. Los intercambiadores de calor a lo largo del costado del contenedor ventilan de forma constante hacia el húmedo aire del Golfo. Se ha formado escarcha en el metal cerca de las tomas de refrigeración. La humedad se extrae del aire tan rápido que se congela sobre el armazón y quema al tacto. Un miembro de la tripulación de cubierta pasa.
Echa un vistazo al panel de lectura y sigue caminando como si lo hubiera visto 100 veces. Toda esa energía tiene que venir de algún lugar. La respuesta está 6 cubiertas más abajo de la cubierta de vuelo. 2 reactores nucleares, A4 alimentan el Bush. Son los mismos reactores que impulsan sus 4 ejes de hélice a más de 30 nudos. Accionan sus catapultas de vapor, alimentan sus radares, sus ascensores de aeronaves y su sistema de aire acondicionado. Generan cientos de megavatios de energía eléctrica que el comandante puede enrutar donde el buque lo necesite. Un láser de 35 kilovatios funcionando de forma continua, una vez que se tiene en cuenta la refrigeración y el control del haz, necesita alrededor de 100 kilovatios de potencia de entrada. El reactor del Bush ni lo nota. Todos los demás buques que alguna vez han probado un láser en el mar funcionaban con motores convencionales. El Ponce, el Preble, el Portland. Y todos chocaron contra la misma pared. Sus plantas de propulsión se quedaban sin energía a mitad del vuelo como un teléfono que se apaga durante una llamada. El Bush tiene un reactor. Y un reactor no se agota. Mientras las barras estén calientes, el Locust sigue disparando. Meses, años, indefinidamente, siempre que las demás demandas energéticas del buque se mantengan dentro del presupuesto. El reactor es el cargador, y su idea de quedarse bajo de munición es la misma que tiene tu padre de quedarse sin opiniones en la cena de Nochebuena. Eso no ocurre. Esa es la razón principal por la que la prueba del Locust fue asignada a un portaaviones y no a un destructor. El dron 17 desaparece del radar del Mason. El dron 18 lo sigue 10 segundos después. El director de haz fija un dron, mantiene la posición durante 2 segundos, se desliza cuando el ala falla y fija el siguiente. El ritmo se vuelve visible a lo largo de 3 o 4 enfrentamientos. 2 o 3 segundos de posición mantenida. Luego un deslizamiento. Luego otro chapoteo, como un metrónomo marcando el tiempo en la mala mañana del coronel. Eso es el tiempo de permanencia. Y el tiempo de permanencia es la forma en que un láser hace su trabajo. Un misil destruye un objetivo acercándose lo suficiente para detonar una ojiva cerca de él, y la explosión y la metralla hacen el resto. Un láser destruye un objetivo colocando una columna de luz enfocada sobre un solo punto, la raíz del ala, una superficie de control, cualquier lugar donde el fuselaje sea delgado y estructural. El haz se mantiene allí el tiempo suficiente para que el calor rompa la estructura. Al nivel de potencia del Locust, eso tarda entre 2 y 4 segundos contra la piel de fibra de vidrio del Shahed 136. La fibra de vidrio se decolora, se deforma y falla. La raíz del ala cede y el fuselaje pierde sustentación. Un misil es un puñetazo. Un golpe y listo. Un láser es un soplete sostenido contra un único remache hasta que el remache cede. Física diferente, tiempos diferentes y una gran consecuencia. Un láser solo puede gestionar un dron a la vez. Cuanto más rápido pueda el sistema cambiar de objetivo en objetivo, más drones detiene antes de que alcancen las defensas de corto alcance del portaaviones. El director de haz del Locust es rápido, y ahora mismo es lo único que impide que el coronel consiga su combate. Un frente meteorológico llega desde el sureste. El mar se agita. El spray salino sube más alto desde las olas. El horizonte se difumina con la mayor humedad, y la visibilidad desde el puente del Bush cae de 12 millas náuticas a 9, luego a 8. El siguiente enfrentamiento del Locust comienza con el ritmo habitual. Fijación, permanencia, 2 segundos, 3 segundos. El dron sigue volando. A los 5 segundos, la superficie del ala se chamusca pero aguanta. A los 6 segundos, el fuselaje finalmente cae en picado. El siguiente enfrentamiento se topa con el mismo problema a los 5 segundos. Y el dron después de ese tarda 7 segundos completos antes de que el ala ceda. El ritmo se ha roto. Esa es la mayor debilidad del láser. El láser es una columna de luz enfocada. Y cualquier cosa que se interponga entre el director de haz y el objetivo dispersa los fotones y absorbe la energía.
Eso incluye vapor de agua, sal marina, polvo, humo, niebla e hidrocarburos en el aire de la plataforma petrolera en llamas. El haz llega al objetivo con menos potencia de la que tenía al salir. El alcance efectivo cae y el tiempo de permanencia tiene que ampliarse para compensar. Es como intentar leer una señal de tráfico a través de un parabrisas cubierto de niebla matutina. La señal sigue ahí, los faros siguen funcionando, pero la mitad de la luz nunca atraviesa el cristal. Un enfrentamiento del Locust que tarda 3 segundos con el aire despejado puede tardar 6 con alta humedad marina. Y en niebla densa, el sistema puede fallar por completo. A medida que la humedad aumenta, la tasa de impactos cae y 2 drones más se cuelan mientras el contenedor todavía trabaja con su cola de objetivos. Pero no importa, el sistema Phalanx del portaaviones se ocupa rápidamente de esos drones. 25 drones abatidos, 23 todavía en camino. El contador de lanzamientos del Mason no se ha movido. El enjambre era el cebo y la trampa ha estado esperando este momento. En la pantalla táctica del coronel, el conteo de drones cae más rápido de lo que su modelo predijo. Los estadounidenses claramente tienen un arma nueva, pero no necesita saber cuál es para ejecutar la siguiente fase. Da la orden. 2 nuevos contactos aparecen en el radar SPY-1 de Del Mason, el sistema principal de búsqueda aérea del destructor, un panel de antena de fase montado en la superestructura que rastrea cientos de contactos a la vez. Los contactos se están acelerando desde lanzaderas costeras, ascienden brevemente para superar una cordillera costera y luego descienden para rozar las olas a poco más de 4 metros de altura. Velocidad. Mach 0,4. Tiempo estimado de llegada en el curso actual. 4 minutos y 12 segundos. Atraviesan el Golfo como un filo de cuchillo a la altura del cinturón del grupo de ataque. La pregunta obvia es, ¿puede el Locust derribar un misil de crucero? El Locust lo intenta primero. El director de haz rota, se fija en el contacto de cabeza y mantiene la permanencia durante 2 segundos. 3 segundos. Pero el contacto se mueve tan rápido a través de la geometría del enfrentamiento, 3 veces la velocidad angular de un Shahed 136, que la permanencia se rompe. El sistema se desliza. Vuelve a adquirir el objetivo. Mantiene de nuevo y vuelve a romperse. La superficie del ala se chamusca. El fuselaje aguanta y el contacto sigue avanzando. Ese es el Shahed 238. Y es más rápido que cualquier cosa para la que el Locust fue construido. Utiliza la misma familia de fuselaje que el dron de ataque iraní estándar, pero los ingenieros iraníes sustituyen el motor de pistón de 4 cilindros por un microturbojet, como sacar el motor de una cortadora de césped de un kart y meter el motor de una motocicleta. El mismo armazón, el triple de velocidad. De repente, un problema muy diferente para el láser. La velocidad de crucero salta a 500 km por hora, 3 veces la del Shahed 136. Algunas variantes llevan en la ojiva un buscador electroóptico e infrarrojo, del tipo diseñado para fijarse en el casco de un portaaviones, exactamente como el Bush. Imagínenlo como una cámara en la nariz del misil que reconoce la silueta de un buque, de la misma forma en que su teléfono reconoce su cara. Una vez que ve lo que busca, se dirige directamente hacia ello. La matemática del tiempo de permanencia se vuelve brutal a esa velocidad. El Locust puede fundir la fibra de vidrio en 2 a 4 segundos, pero solo si el haz permanece estacionado en el mismo centímetro cuadrado del fuselaje durante toda la permanencia. Los objetivos más rápidos implican que el director de haz tiene que girar más rápido para seguir el movimiento angular del contacto en el cielo. Pasada cierta velocidad, el rastreador simplemente no puede mantener la permanencia lo suficientemente ajustada sobre un solo punto, y el haz sigue deslizándose fuera del lugar que se suponía debía romper. Es la diferencia entre sostener una lupa sobre una hoja estacionaria y sobre una hoja pegada a la pala de un ventilador en movimiento. La misma lupa, un problema diferente. El Locust no puede detener los Shahed 238. El oficial de acción táctica del Mason,
La única persona en el buque que decide qué se dispara y cuándo, ordena el enfrentamiento cinético. Se prepara una solución de intercepción. Una celda de lanzamiento vertical aparece en el tablero de tiro y la tripulación se prepara para la secuencia de lanzamiento. Entonces ocurre otra cosa primero. Una torreta sellada en la superestructura del Mason gira hacia adelante. La óptica rota dentro del armazón, pero no se abre ninguna apertura que parezca una tronera. No hay destello de boca de fuego. No hay lanzamiento de misil. No hay ninguna acción visible. Solo un tenue y rápido pulso mientras la torreta rastrea al Shahed 238 de cabeza hasta su ventana de enfrentamiento. La trayectoria de vuelo del Shahed 238 comienza a oscilar. El buscador en la nariz, el que debería estar fijado en el casco del portaaviones, ya no está fijado en nada en absoluto. El piloto automático sigue volando el último comando registrado, directamente hacia adelante, hacia agua vacía. El misil sobrevuela el grupo de ataque a poco más de 4 metros de altitud. Nunca ve el portaaviones y se clava en el océano a casi 6 kilómetros más allá de la formación. Chapoteo. Lo que acaba de cegar ese misil es Odin, el interdictor óptico de deslumbramiento, y lleva en los destructores de la Armada de los Estados Unidos desde 2020. Odin es un láser de menor potencia que no quema nada. En cambio, inunda el buscador óptico de una amenaza entrante con tanta energía láser que la cámara y el sensor infrarrojo se saturan o se dañan por completo. El buscador electroóptico del Shahed 238 es exactamente el tipo de sensor para el que Odin fue construido. Varios destructores de la clase Arleigh Burke lo llevan desde hace años, desplegado en toda la flota mucho antes de que el Locust apareciera en el Bush. El coronel iraní acaba de perder sus misiles de crucero ante un sistema que la Armada de los Estados Unidos ha tenido operativo durante 6 años. Es como recibir las luces largas en la cara en una carretera de 2 carriles de noche. No estás herido, no te has salido de la carretera, pero durante esos 3 segundos no puedes ver absolutamente nada frente a ti. Una vez que Odin satura el buscador, el misil pierde el blanco. El piloto automático sigue volando con el mismo rumbo que tenía cuando perdió el blanco, y la ojiva termina en agua vacía. Costo de la neutralización: otro $1 de electricidad. En Bandar Abbas, el coronel ve cómo ambos contactos se apagan en su pantalla uno tras otro. Había construido el ataque de hoy en torno a esos 2 misiles, asumiendo que los estadounidenses quemarían 10 interceptores, intentando detenerlos y contando con que al menos uno de ellos lograra pasar. No quemaron ninguno, y todavía no entiende qué ha pasado.